Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentadec. Es un gusto para mí presentarles al doctor Héctor Martínez Arizpe. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Gracias por esta invitación. Le escuchamos, doctor. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues estamos listos para este día intentar y hacer una plática sobre la energía. La energía, ¿desde cuándo existe la energía lumínica en nuestra práctica? La energía lumínica en nuestra práctica existe desde hace mucho, pero es hasta ahora cuando empieza a tomar auge y entra y es una realidad en nuestra práctica, en nuestras consultas, y podemos usar muchos tipos de energía, pero la que más conocemos o la que actualmente tenemos más trabajos, más estudios y más investigaciones, por supuesto que es la odontología láser. Esto no es nuevo. ¿Cuándo inicia la odontología láser? ¿Cuándo inicia la odontología láser? Inicia realmente para mí en 1989. Vamos a ver unas diapositivas en las que voy a hablarles un poco de la historia de cómo aparece la energía lumínica en nuestras prácticas. Aquí vemos cómo en 1970 tenemos el primer contacto con la luz, y es de una lámpara de fotocurado, una lámpara de luz, que era de fotocurado por medio de la luz ultravioleta. Esta es la luz ultravioleta que aparece en 1970 de la marca Nuva Light, así se llamaba, era muy excitante en esa época y era una lámpara de luz ultravioleta para fotocurado. Venía en este equipo. Este equipo es muy sofisticado para esa época. Teníamos una pistola con una punta de cuarzo en la cual podíamos hacer el fraguado de las resinas, la curación de las resinas en solo 20 segundos. De estas lámparas solo existían 3 en ese momento en la Facultad de Odontología, el decano de la Facultad de Odontología en Monterrey, el doctor Pisanti, y yo, que era un estudiante todavía. Con esa lámpara hicimos muchísimas cosas. Era tener el futuro en nuestras manos, el ver una luz, pero ¿qué pasaba en ese momento? La podíamos hacer, teníamos el equipo, pero desconocíamos exactamente qué pasaba con la luz. Y en ese momento no sabíamos más que prenderla, apagarla y ponerla sobre la resina y de esa manera hacer nuestro trabajo. Pero no conocíamos en ese momento que existía el espectro electromagnético. Esa luz, dónde estaba situada, para qué servía, por qué esa luz funcionaba, qué efectos iba a tener sobre nuestro organismo. En ese momento no teníamos la menor idea de qué estábamos usando, pero así pasaron muchos años, pasó mucho tiempo, la usamos, cambió mi vida, en ese momento cambió mi práctica. ¿Por qué? Porque aumentó el número de pacientes, como pasa ahora con los láser. Después, en 1989, aparece por primera vez el láser dental, un láser que se llamaba Delays 300 y era un láser de neodymium jack de la compañía American Dental Technology. Ese láser aparece en noviembre de 1989 y ahí fue mi primer encuentro con la luz láser, con la energía láser. Ahí tuvimos que estudiar, ahí teníamos que usar no nada más el aparato, sino tener conocimientos para usarlo. En la actualidad es muy penoso, tenemos problemas de encontrarnos odontólogos que usan el láser, lo saben usar, pero no saben qué tienen en sus manos. Les decimos, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿eres usuario de láser? Sí. ¿Qué láser usas? Pues un láser para cortar encía, para cortar esmalte,
pero no saben qué láser tienen en su mano, no saben qué longitud de onda están usando, no saben qué tipo de láser, su medio activo. Entonces, para eso tenemos que conocer qué pasa con la energía que tenemos en la mano. Bueno, esto es un poco de la historia de los láseres. En 1989 aparecen y era un láser que usamos con nada más 3 watts de potencia, era la potencia máxima, y 30 pulsaciones. Con ese láser se hicieron muchísimas cosas, porque realmente en odontología no necesitamos mucho potencia, y también en medicina los láser de más de 6 watts yo creo que son ya mucha energía para usarse en la práctica diaria. Este láser tenía 3 watts y 30 pulsaciones, tenía 2 piezas de mano, una de contacto y otra de no contacto, que eso es muy importante, saber cómo vamos a aplicar nuestra energía en la boca. Podemos usarla de contacto, podemos usarla de no contacto, afocado o desafocado, teniendo efectos totalmente diferentes, que eso debemos de aprender y conocer perfectamente. Ahí es donde nos vimos en la necesidad de saber y encontrar lo que era el espectro electromagnético. Aquí vemos ahora lo que era la pieza de mano que sería de contacto. El contacto más bien no es de contacto, sino es afocado. Usábamos afocado sobre la pieza dental. ¿Qué sucedía en este momento? Es un neodymium jack que podía vaporizar la caries, podía vaporizar los tejidos blandos, mas no tenía o no tiene la capacidad, es una longitud de onda que no tiene la capacidad de cortar esmalte. Entonces, produce una analgesia y podemos hacer cavidades y podíamos hacer muchas cosas. Es por eso que nos vemos en la necesidad de estudiar más. En ese momento solamente existíamos 6 odontólogos usando esta tecnología en Estados Unidos y en Sudamérica, aquí y en México, y entonces teníamos que estar platicando cada vez qué estamos haciendo con nuestro láser para intercambiar experiencias. Volvimos a encontrarnos con el espectro electromagnético. Era necesario saber, y ahorita es una obligación de todo odontólogo que use un láser, saberse perfectamente en qué lugar del espectro electromagnético, en qué lugar de la energía está situado el láser que están usando. Conocer las 3 áreas que tiene, que son 2 invisibles, una invisible que es ionizante y una invisible que no es ionizante. Y la parte visible que nada más mide 400 nanómetros. De 400 nanómetros a 800 nanómetros, ahí se encuentra el área de la energía visible. Ahí podemos nosotros encontrar algunos láser, pero los láser que más usamos, los láser quirúrgicos que usamos y los láser terapéuticos, los encontramos en el área infrarroja del espectro electromagnético. Es importantísimo, como les digo, que todo odontólogo sepa qué longitud de onda está usando, a qué es afín y dónde está situado. ¿Por qué? Pues porque los láser son selectivos. Los láser, la energía de los láser son selectivos. Ellos se atraen según su longitud de onda por diferentes cromóforos. En la boca tenemos los cromóforos más importantes, que son la hemoglobina, la hidroxiapatita, el agua y la melanina. Con esto, si nosotros sabemos perfectamente qué longitud de onda estamos usando y qué vamos a hacer en la cavidad oral o qué vamos a hacer con nuestro láser, tenemos que saber si es afín al cromóforo del área que vamos a trabajar para que nuestra terapia tenga éxito. Ahorita actualmente debemos de saber que todos los láser que cortan esmalte, que cortan hueso, son afines al agua. Y eso es una importante porque nos ayuda a que la longitud de onda que estemos usando tenga mejor efecto en el tejido que vamos a trabajar. Otra de las cosas que teníamos que saber y que aprendimos en ese momento, estoy hablando de la odontología de 1989 a ahora, de eso ya han pasado 29 años. En 29 años, totalmente los dispositivos de láser han cambiado. Aquí vemos un tejido blando, ¿verdad? Y un tejido duro. El tejido blando vemos como en la parte superior
hicimos es un corte histológico donde se hizo un solo disparo de 1,5 watts en contacto, y ustedes pueden observar en un segundo, únicamente un disparo de 1 segundo, cómo el área de absorción y de vaporización es muy limitada y no tiene profundidad. O sea que cuando usamos un láser y lo aplicamos de contacto, no tenemos transmisión, no hay profundidad. Pero cuando hacemos la misma cantidad de energía y la aplicamos de manera de no contacto o desafocado, como vemos en la imagen de abajo, podemos ver cómo la energía tiene mayor penetración. Los dos casos son muy buenos, en los dos casos son muy didácticos, porque ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Queremos cortar? ¿Queremos hacer una cavidad? ¿Queremos vaporizar o queremos hacer una disrupción del tejido que estamos trabajando? Pues tenemos que hacer contacto. Si nosotros lo que queremos es profundizar, es coagular, es crear un efecto térmico y un efecto fotoquímico en el tejido, tenemos que separarnos 1 centímetro, hacer una aplicación de no contacto para tener este efecto. ¿Cuándo podemos usar esto? Eso es lo importante. Cuando sabemos y conocemos los efectos, es cada efecto donde lo voy a usar. Como podemos ver aquí, el láser en que estamos usando, que estoy mostrando ahorita, que es un neodymium YAG, no tiene ningún efecto en los tejidos duros, ningún efecto de disrupción, ningún efecto de hacer una cavidad, pero sí tiene un efecto térmico donde carboniza o funde los prismas del esmalte para hacer el esmalte más duro y resistente a los ácidos. Aquí la importancia de esto es conocer los efectos de la energía láser en nuestra área de trabajo. Eso es lo que nos va a hacer, con creatividad y con sabiduría, tener efectos terapéuticos mejores para los pacientes. Las necesidades hacen que la creatividad aflore en nuestra práctica. En ese momento, lo empecé a hacer desde 1990, cuando llegan los pacientes y dicen, tengo sucia la encía o la tengo manchada, no me gusta. Lo que pasa es que es una pigmentación de melanosis. ¿Y cómo la puedo quitar? En ese momento no sabíamos cómo la puedo quitar, pero tengo un láser y he visto que mi láser en ese momento, de manera de contacto, tiene la capacidad de vaporizar el tejido, de eliminar las capas del tejido, y entonces lo ponemos de contacto y empezamos a vaporizar el tejido, en este caso la melanina. ¿Por qué? Porque el neodymium YAG su cromóforo principal es lo oscuro, la melanina, y entonces tenemos estos resultados. Aquí vemos cómo se va quitando de manera de contacto y vemos cómo se ve después de 10 días la encía sana sin la pigmentación de melanina. Pero empezamos con casos más drásticos como este, en la que el paciente tenía mucho más pigmentación, y entonces hicimos lo mismo. Un láser, que ahora en la actualidad puede ser cualquiera, pero se recomienda un diodo, un neodymium, de manera de contacto, y cómo ir pintando esa área, irlo eliminando, se va haciendo. Lo que pasa es que en ese momento hicimos lo que se podía hacer, todo lo que se podía hacer con un solo láser que teníamos. Era únicamente una sola longitud de onda, que era el neodymium YAG de 1064 nanómetros. Y con él hicimos todo esto que ustedes están viendo: eliminación de pigmentación, crear analgesia, desinfectar, vaporizar tejido, en fin. Otra de las cosas que sucedió en 1990 es la estimulación para la regeneración ósea en problemas periodontales. Ustedes pueden ver una segunda molar con un absceso bastante grande, pérdida ósea. Y entonces, ¿qué estamos aprovechando en este paciente? Estamos aprovechando las propiedades del láser, que tiene las propiedades de su energía al transmitirse. No es nada más la absorción, sino la transmisión y la dispersión. Entonces, si nosotros colocamos la fibra dentro de la bolsa y estuvimos limpiando toda esa área alrededor de la pieza dental, creando una vaporización del tejido necrótico. La vaporización del tejido
que estaba dañado y que estaba afectando el área. Pero al mismo tiempo creamos una analgesia en esa área y una bioestimulación o fotobioestimulación, de la que es lo más importante, que vamos a hablar más al rato, para crear un área limpia, estéril y estimulada, teniendo una fotobioestimulación de las células para que se regeneraran. Y vemos como el hueso se va a regenerar y de esa manera tenemos un efecto de regeneración ósea que actualmente se hace con muchos láser, muchas longitudes de onda, pero esto fue el principio en 1990. Aquí tenemos otro caso en lo que hacemos lo mismo, una bolsa periodontal muy profunda que es estimulada, fotobioestimulada, es una reacción fotoquímica de las células y esta reacción fotoquímica es la que va a hacer que las células recuperen su actividad y se vuelvan a formar y dejamos además por el efecto térmico un área estéril limpia, ¿verdad? Sin ningún tejido necrótico, lo cual va a ayudar a bioestimular el tejido para sanar. Bueno, eso era en tejidos, en bolsas con infección y todo, pero lo importante es lo que nos decían en ese momento, pero no hace cavidades, pero no corta el esmalte. Si el láser no corta el esmalte, pues entonces no sirve. Pero entonces teníamos que buscar la manera. Aquí tienen ustedes de los primeros pacientes en 1989 con una caries senoclusal y en la cara vestibular de la pieza, donde primero hicimos analgesia láser con el láser. Entonces se ponía un cromóforo, que en ese momento era un lápiz de grafito oscuro, negro, se repintaba el área de la caries, pasábamos el láser sobre el área 1 minuto y medio con 1 watt de potencia, y esto va a producir una analgesia láser. Esa analgesia láser durante 1 minuto y medio dejaba lista la pieza para retomar en ese momento, estoy hablando en 1989, la fresa, hacer la cavidad y después con el láser, con la fibra de contacto, sellábamos la dentina y grabábamos el esmalte para obturar en ese momento con amalgama. Todavía se usaba mucho la amalgama y siguen estando ahí presentes sin ningún problema. Pero como la crítica hacia el láser, la crítica de la no aceptación, que ahora lo que yo quiero enfatizar es que los médicos, los odontólogos, toda la gente que está en el área dental y en el área médica, acepten los láseres, es una realidad que ya está dentro de nuestra práctica. En ese momento el láser que teníamos no cortaba el esmalte, por eso se sacó una técnica, se retomó una técnica que había aparecido en 1940, que es el aire abrasivo, pero no funcionó en ese momento porque no teníamos succionadores de aire quirúrgicos para poder sacar todo el polvo y el agua de la boca. En ese momento no funcionó en 1940, pero en 1990 Ben Galán diseñó el primer aparato para odontólogos de la época moderna, que se llamó KCP, y ese aparato podíamos hacer la cavidad en 15 o 20 segundos, muy rápido, como ven ustedes aquí en este premolar, y en los cortes donde la cavidad se hace muy rápido, es una cavidad muy limpia, y después se obturaba con resinas fluidas. Esto nos ayudó a combatir o a cubrir ese paso que nos había quedado pendiente de que el láser no corta esmalte, no sirve porque no cortan esmalte, porque no hace cavidades. Nosotros lo usábamos como un instrumento más en nuestra práctica, porque hacíamos la analgesia y usábamos la fresa. Nadie ha dicho que el láser era para no volver a usar la fresa. Se deben de usar todavía, aunque ahora los dispositivos láser modernos, ahorita vamos a ver de lo que son capaces. Aquí ahora les voy a presentar un video en que pues teníamos que encontrar algo para que cortar el esmalte, y ese algo para cortar el esmalte tenía que resultar de alguna parte. Este video van a ver ustedes cómo
mostramos cómo hacemos una cavidad con ultrasonido. Entonces estábamos buscando, eso es en el 2003, sí, más o menos, en la que usamos ultrasonido para hacer cavidades. Entonces usábamos puntas del ultrasonido de diamante, ¿verdad? En la que con eso removíamos el esmalte para hacer una cavidad mínimo invasiva, más conservadora y poder entrar a la pieza dental sin anestesia. Todos estos procedimientos se buscaba que fueran los más cómodos para los pacientes y así es. De esa manera se está efectuando la remoción del esmalte. Como ustedes ven, esa cavidad está en un área mesial y palatina. Es una pieza permanente, primera una molar permanente superior, en la que estamos haciendo la cavidad con la con la punta de diamante del ultrasonido. Pero ¿qué sucede? Esta punta de diamante de ultrasonido única y exclusivamente retiraba o cortaba el esmalte. Teníamos que hacer la remoción de la dentina manualmente con un instrumento como un instrumento para retirar la dentina, una cucharilla. Aquí vemos cómo el agua tiene que ver mucho porque el agua enfría la vibración de la punta del ultrasonido y de esa manera el paciente está muy cómodo, no siente molestia. Aquí ven la cavidad donde ya se removió todo el esmalte y ahora con una cucharilla para dentina removemos toda la dentina cariada, la dentina reblandecida, para luego terminar nuestra cavidad con el láser, con un láser de contacto, un láser de fibra, que era el neodymium YAG en ese momento. No existía ningún otro láser, hago el hincapié en esto, porque lo que están viendo ustedes es los primeros láser, la primera odontología láser, que más o menos duró 10 años, usando única y exclusivamente un solo láser, porque los demás láser no llegaban a estar en el comercio, no se podían conseguir, y el único láser en ese momento diseñado para la odontología fue el láser de neodymium YAG por el doctor Terry Meyer. Esos láser funcionan fueron los primeros y eran de contacto de neodymium YAG y sobre todo trabajaban más en tejidos blandos. Y siguen funcionando todavía los láser de neodymium YAG en Japón y en los países de Oriente se usa mucho el neodymium YAG. Bueno, aquí vemos cómo eliminamos la dentina reblandecida con la cucharilla. El paciente está sin anestesia, no le molesta, no tiene sensibilidad, no tiene ningún problema. Una vez que se quita el área reblandecida de la dentina, vamos a sellar la dentina y a grabar el esmalte. Secamos aquí la cavidad y vamos a retirar los puntos que pudieran quedar de caries, de tejido cariado. Se van a vaporizar con el láser. En ese momento, un láser de contacto, una fibra de 300 micras, haciendo contacto en la base de la cavidad para poder eliminar los restos que quedaran de caries y sobre todo sellar la dentina para que no haya sensibilidad y no quede ningún túbulo abierto. Al mismo tiempo que limpiamos toda la cavidad, queda limpia, queda estéril y grabamos el esmalte. Se graba el esmalte, ¿verdad? Donde ven esos disparos, esa iluminación que se ve es donde encuentra puntos donde hay caries. Y puede dejar black spot que después se remueven o se dejan ahí si no afectan a la obturación estética. Esta obturación, ahí ponemos la base para poder poner una resina fluida. Las resinas fluidas en este tipo de cavidades pequeñas y mínimo invasivas son muy buenas porque son fácil de la adherencia en la cavidad. Por capilaridad se acomodan en toda la cavidad, la obtura, ¿verdad? Y no necesita ningún otro instrumento en este caso, más que la punta de la resina fluida, ¿verdad? Que en ese momento comenzaban a ser un éxito en la odontología, ahora existen muchas, y ponemos
un LED para fotocurado y de esa manera tenemos una obturación más rápida en la que va unos 5 minutos. Nos llevó todo el procedimiento y ese procedimiento fue sin anestesia, con más comodidad para el paciente. La situación era conjugar lo que teníamos en ese momento, combinarlo, que era el láser, las fresas, el ultrasonido, las resinas, las lámparas de LED, para poder hacer una obturación, pues en ese momento más moderna y mucho más funcional para el paciente. Después de esto, buscamos y seguimos usando el aire abrasivo. Aquí ven ustedes cómo hay una caries interproximal en los incisivos y hacemos la cavidad con aire abrasivo, retiramos o vaporizamos la dentina cariada con un láser de neodymium jack y obturamos. Esos procedimientos son sin anestesia y muy rápido. Todavía estamos hablando de 1993, 94 por ahí. En molares, para hacer odontología mínimo invasiva, hacíamos la cavidad con el ultrasonido con la punta de diamante o con el aire abrasivo. En este caso es el ultrasonido para que quedaran muy pequeñas las cavidades y esterilizamos la cavidad y la grabamos el esmalte con el láser de neodymium jack de manera de contacto. Y vean ustedes cómo es una odontología mínimamente invasiva y muy estética. Eso es lo que el paciente busca y eso es lo que el paciente en cualquier parte del mundo siempre ha pedido para los odontólogos. Es que no me duela, que quede muy bonito y que sea rápido. Pero por fin llega en 1989 los láser de erbium jack y después los láser de erbium cromio, que son capaces, que cortan el esmalte. Y aquí es donde empieza otra época, la segunda etapa moderna de los láser, cuando podemos ver la luz cortar el tejido duro. Y esto nos hace de una manera, nos cambia toda nuestra práctica, pero insisto, tenemos que volver a saber qué vamos a hacer con la energía. ¿Qué pasa con la energía que se queda? Aquí con estas técnicas estamos viendo nada más el área de trabajo, el área de absorción. Cortamos y coagulamos, sellamos, pero ¿qué pasa con la energía que se transmite, verdad? Y se dispersa dentro del tejido. Pues bueno, empezamos a usar nuestro láser de erbium jack. Como todo, emocionados porque habíamos tratado durante 10 años el buscar un láser que cortara el esmalte, hiciera la cavidad como una fresa, pues no perdíamos el tiempo. Tuve la oportunidad de empezar a usar inmediatamente y aquí pueden ver cómo la energía láser, esta es una pieza de mano que se supone que es de contacto, pero no es de contacto porque no tiene fibra, sino es una pieza de mano para usarlo de forma afocada. Afocando el haz de luz del láser, podemos crear una disrupción en el esmalte porque trabaja de una manera térmica en la que las partículas de agua que están en los prismas del esmalte hace que hiervan, que se calienten. De esa manera hay una microexplosión y hay una disrupción del esmalte creando la cavidad. Vemos cómo se hace la cavidad, se sella y todo. Eso fue lo primero que hicimos en 1998. Pero decían, no corta, no corta el esmalte, no hace coronas. Bueno, Babi, teníamos que, si corta esmalte, si tenemos la habilidad y la capacidad de usarlo, también podemos preparar muñones, podemos preparar coronas. Por supuesto que la superficie del esmalte va a quedar diferente, pero sabemos que la energía, al estar irradiando sobre el área que estamos trabajando, produce una analgesia. Entonces, al finalizar, podemos tomar una fresa de diamante o la fresa que ustedes quieran y pulir y darle un terminado a esta pieza para que quede ya el muñón para su preparación de la corona. Entonces, se puede hacer todo con los láser. Lo que necesitamos es creatividad y conocer cómo manejar la energía, cómo aplicarla en cada caso.
cada uno de nosotros va a tener pacientes diferentes y entonces va a tener que usar su creatividad, sus conocimientos y su experiencia para aplicar los láser. Los láser son excelentes, los láser funcionan. Los que no funcionamos somos nosotros porque no sabemos aplicarlos correctamente. Yo sé de muchos odontólogos que tienen láser y no lo usan o no lo usan correctamente porque no tienen ese estudio, esos conocimientos previos para poderlo usar. Entonces, cuando sabemos y nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa con la energía que se transmite? ¿Qué va a suceder con la energía que se transmite? ¿Qué efectos va a tener? Porque la que va a vaporizar, la que va a hacer disrupción, la que corta, coagula y vaporiza en los láser quirúrgicos, esa es una y la vemos, la podemos ver. Pero los efectos de la energía que se transmite y se dispersa también los debemos de conocer para que nuestra terapia, para que nuestros tratamientos tengan mayor éxito y conozcamos qué vamos a hacer. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo es no contacto y tenemos una capacidad de penetración mucho más grande en la cual estamos provocando una reacción fotoquímica a las células y este proceso se le conoce como bioestimulación o fotobiomodulación. Esto es lo que en ese momento, cuando aparecen los láseres en 1989, nos emocionamos y nada más existía para nosotros los láser quirúrgicos. Y los láser quirúrgicos, por supuesto, que son excelentes. Y había láser terapéuticos, pero no les hacíamos mucho interés porque no veíamos que cortara, que vaporizara, que destruyera el tejido, que lo pudiéramos cortar. Entonces, sabiendo ahora y conociendo que debe de ser obligatorio y específico para todos nosotros el saber qué pasa y qué sucede con la energía que está transmitiéndose, vamos a crear muchas cosas. Podemos crear analgesias, podemos crear efectos antiinflamatorios, pero el principal, que es la bioestimulación o fotobiomodulación. Es por eso que la odontología moderna, ahora nosotros iniciamos diciendo odontología láser, pero realmente en la actualidad la odontología se debe llamar odontología fotónica. ¿Por qué? Porque estamos usando los fotones de la energía, de la luz, en todos sus aspectos. Tenemos dispositivos de láser terapéuticos, tenemos dispositivos de láser quirúrgicos, tenemos luces pulsadas, tenemos luz polarizada, tenemos todo lo que cause o produzca fotones, se puede aplicar en nuestras terapias conociendo los efectos que va a tener dentro de nuestros tejidos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se puede hacer una endodoncia. En este caso estamos viendo un láser con una fibra en la que penetra al conducto después de haber hecho el tratamiento de endodoncia para sellar la dentina, esterilizar el conducto, pero vemos cómo hay una transmisión de la energía y esa transmisión tiene un efecto de bioestimulación celular, el cual nos da y nos garantiza un tratamiento mejor. En la actualidad tenemos con los láser de erbium cromio y los láser de erbium YAG un efecto de irrigación fotoactivada en los conductos radiculares en endodoncia, lo cual hace que la endodoncia tenga un éxito perfecto, pues no deja ninguna partícula de bacterias, ningún problema infectado dentro del conducto, incluso fuera, para que no haya una recidiva. Además nos ayuda a cortar la dentina y el esmalte para mejorar nuestros conductos o hacer todo el procedimiento endodóntico con los láser. Tenemos que saber que las longitudes de onda que son capaces de cortar el tejido duro son nada más las de erbium cromio y erbium YAG en la actualidad, porque hay muchísimas longitudes de onda, muchos dispositivos. Actualmente tenemos más de 16 o 17 longitudes de onda a la venta ya en todo el mundo para la práctica odontológica y médica. Entonces tenemos que escoger la longitud de onda que sea más correcta según lo que vayamos a hacer. Si somos especialistas, por ejemplo en este caso, pura endodoncia, comprar una longitud de onda que nos ayude a todos los procedimientos que hacemos en nuestra consulta.
Por eso es importantísimo conocer qué va a pasar con la energía cuando llega. Cuando llega al tejido, Diana, al tejido que estamos irradiando, dependiendo de la manera que lo hagamos, si es de contacto, de no contacto, afocado o desafocado, vamos a tener un área de trabajo que es el de absorción. Eso lo podemos ver, vemos el que cortó, que vaporizó, ahí vemos ese lugar, es el de trabajo. Pero tenemos una energía que se transmite y se dispersa, y esa energía tiene efectos muy importantes y muy buenos sobre los tejidos que podemos aprovechar. Por ejemplo, aquí estamos haciendo un tratamiento con contacto. Tenemos un diodo en contacto en una cavidad, en una fisura, donde estamos vaporizando el tejido necrótico que existe dentro de la fisura dental para poder hacer un sellado. Y grabamos y esterilizamos la fisura para después sellarla. Y de esa manera, esta es una aplicación de contacto. Ahora vamos a entrar al área de qué sucede. Si nosotros podemos ver que tenemos un láser moderno como el Erbium Chromium o el Erbium YAG, en la que le atrae el agua, ¿verdad? Y que sabemos que las manchas de melanina, las melanosis, están muy superficiales y tenemos pacientes como ellos a los cuales podemos cambiar la vida porque sufren, son víctimas de la burla de señalamientos. Y entonces, si yo tengo un láser, por ejemplo, en este caso de Erbium YAG, y tengo este paciente, y ya sé, y ya probé durante todos estos 19 años, que le atrae el agua, que su capacidad de absorción es muy fuerte, pero que no tiene penetración, es muy superficial, entonces lo puedo usar fácilmente para remover la capa de melanosis en este paciente. Por ejemplo, ahora vamos a ver qué pasa después de poner el láser, y esto es 15 días después de que quitamos la mancha, la lesión, ¿verdad? Cómo va cicatrizando, tiene una piel nueva, tiene una piel de diferente color, una piel joven, en la que va tomando su coloración perfectamente. Hay que aclarar que en estos casos normalmente puede regresar la pigmentación al año, año y medio, pero en menor intensidad, y se vuelve a efectuar el tratamiento 2, 3 veces con espacios de un año, año y medio, hasta que ya no regresa. Vamos a ver al mismo pacientito ya después de 4 meses, cómo ha disminuido, tiene un poco de coloración, por supuesto la edad lo hace que ande en el sol, que no se ponga un protector y se note un poquito más, pero se vuelve a aplicar el tratamiento y se va eliminando cada vez más. Con esto podemos ayudar a nuestros pacientes, pero lo más importante es por qué lo hicimos. ¿Por qué lo hicimos? Porque conocemos que en este caso el láser de Erbium Chromium o Erbium YAG tenía poca penetración porque le llamaba la atención el agua y no iba a haber un efecto térmico si yo ponía un diodo, un neodymium o un CO2. El CO2 también es como el Erbium YAG y el Erbium Chromium, tienen poca penetración, pero un diodo y un neodymium me hubieran hecho una cavidad, una lesión más profunda con más daño térmico. En niños pequeños, como este niño de 3 días de nacido, en el cual no puede comer porque tiene una frenectomía lingual y está muy pequeño, para no anestesiarlo, usamos un láser de CO2, que le llama la atención el agua, su cromóforo principal es el agua, y de manera pulsátil para poder eliminar el frenillo en menos de 1 minuto. Y vemos cómo se eliminó, donde no hay sangrado, no hay que suturar y no va a haber inflamación y no va a haber dolor después de este tratamiento. Yo insisto en que si nosotros estudiamos y tenemos la capacidad de comprar un dispositivo láser, que debemos de estudiar, debemos de buscar dónde aprender cada día más. Ahora nuestros
aparatos, hay muchas casas, Dentadec tiene todos los láser que ustedes se pueden imaginar, que están al alcance de todos, pero tienen uno que estudiar. Hay que, además del entrenamiento que se nos da, tenemos que buscar diplomados, cursos, todo lo que nos pueda enriquecer nuestros conocimientos para tener una aplicación mucho mejor y unos resultados mejor con nuestros pacientes. Nuestros pacientes se merecen siempre lo mejor. Aquí tenemos otro caso de frenectomía lingual en la cual no necesitamos suturar. Normalmente son niños pequeños que le tienen miedo a la anestesia, en fin, y lo hacemos muy cómodo. Cuando tenemos frenillos muy gruesos, muy voluminosos, ponemos una gota de anestesia. Pero cuando no, con pura anestesia tópica, se distiende el área. En este caso lo vamos a hacer con un diodo, ¿verdad? De manera de contacto, y vemos como inmediatamente se libera la lengua, se quita la obliteración, y estos niños normalmente tienen problemas fonéticos para hablar, para pronunciar la R, y entonces con esto se quita, y una buena terapia de lenguaje se recuperan inmediatamente. Lo más sorprendente es que no lleva más de 2 minutos el hacer esto, y la ausencia de sangrado, el corte es muy limpio, no tenemos que suturar. ¿Por qué? Porque la energía que penetró va a bioestimular, va a ser un efecto fotoquímico en el que va a eliminar el dolor y va a eliminar la inflamación, pero el efecto térmico de coagulación al corte lo hace que sea un corte muy limpio. Y el paciente y sobre todo los papás, pues encantados porque el niño no sufrió. Ahora vamos a entrar ya más a la fotobiomodulación, donde ¿para qué nos sirve la aplicación de no contacto de un láser que yo necesito una longitud de onda que penetre? ¿Cuáles son las longitudes de onda que penetren? Eso es lo que nos interesa. La longitud de onda que penetra son los diodos, los neodymium, ¿verdad? Entonces, aquí necesitamos crear una deshidratación forzada del tejido mediante la fotocoagulación inducida. Esto vamos a deshidratar el área interna, es un hemangioma, entonces tenemos que deshidratarlo, tenemos que irlo haciendo cada vez más pequeño, ¿verdad? Sin necesidad de entrar. Hay diferentes maneras, hay una técnica del doctor Lomeli que es la inducción de adentro de penetración de láser dentro de la lesión y con energía muy alta para poder hacer esa coagulación. Pero se puede hacer de manera de no contacto, como en este caso, sobre toda la superficie. Aquí vamos a usar la creatividad. ¿Dónde puedo usar este efecto de mi láser para hacer una deshidratación forzada mediante fotocoagulación? ¿Ok? Para hacer una fotocoagulación, ¿verdad? ¿En qué lo puedo aplicar? Lo puedo aplicar en anaftas, en herpes, en lesiones dentro de nuestra boca, en las lesiones causadas por los frenos, los arcos de los frenos o los aparatos en los carrillos, en la mucosa de nuestra boca. Ahí podemos usar esta técnica. Aquí vemos cómo vamos a irradiar el área por un tiempo más o menos de 3 minutos para cubrir, es un área muy grande. Normalmente se hace 1 minuto y medio sobre una afta, sobre un herpes. Aquí es un área muy grande, se necesitó más tiempo, pero podemos ver cómo se disminuye la lesión para luego ser lo que queda, a veces se quita solo, y si no, si queda algún aspecto de esta lesión, se tendrá que quitar quirúrgicamente. Otro de los efectos que nos da la fotobiomodulación es que como es selectivo, le gustan los cromóforos. Aquí vamos a usar un cromóforo externo, que es el azul de toldueno, sobre un herpes, sobre un afta, perdón. Y ahí vamos a poner el cromóforo, lo dejamos ahí 5 minutos, lavamos la lesión y luego irradiamos la lesión
durante un minuto, minuto y medio, con un láser rojo de 630 o 660 nanómetros para desactivar el efecto de esta afta, que es desinflamar, quitar el dolor. El dolor desaparece inmediatamente al minuto y medio. El paciente ya puede hablar, puede comer, puede tocarse esa área sin tener ninguna lesión. Pero esto es con un efecto de fotobiomodulación. ¿Ok? Es para qué nos sirve la fotobiomodulación. Si nosotros tenemos esa creatividad de ir viendo cada efecto, ¿qué vamos a hacer? Con una disrupción en tejidos duros, ¿verdad? Con una coagulación en tejidos blandos, con la bioestimulación o fotobiomodulación en tejidos blandos y en tejidos duros para crear analgesia, para crear efectos de que vamos a entrar más hacia nuestras células, y ahorita voy a hablar de hasta dónde nos vamos a ir dentro de una célula. Aquí tenemos en pacientitos con problemas de cáncer, con problemas inmunológicos. Este es un pacientito con cáncer en donde tiene mucho problema en su boca, hay mucha mucositis y ya se salió fuera en los labios, hay mucho dolor, no comen, les duele mucho, no tragan, no pueden hablar. Estos niños sufren mucho, estos pacientes sufren mucho. Gracias a los láser terapéuticos rojos, esto se puede mejorar rápidamente. Tengo la suerte de conocer a la doctora Susana Teitelbaum, que lo hace en Montevideo, en Uruguay, y lo hace de una manera excelente. Entonces, los láser rojos sirven para los efectos de fotobiomodulación, en la que en las lesiones en nuestra boca, lesiones como la mucositis o aftas, herpes, todo eso para cicatrizar, para desinflamar, son excelentes instrumentos para aplicarse en ese momento. Pero también existen las luces LED. Yo leí un artículo donde decía que la longitud de onda de 435 o 440 nanómetros azul era excelente para coagular. Entonces dije, lo voy a hacer. Y empecé a hacerlo y hago una exodoncia de un resto radicular de una molar y empiezo a aplicar mi láser azul sobre el área, ¿verdad? Y ahí dice el estudio que en 3 minutos o en menos hay una coagulación excelente, que no hay inflamación, después si no hay dolor. Entonces, ¿qué sucede? Lo hago y yo me pongo a iluminar, a irradiar esa lesión y nunca se detiene el sangrado, no se detiene el sangrado. Entonces, tenemos que buscar por qué no se detiene el sangrado. Si la longitud de onda es correcta, pues ¿por qué? Porque el diámetro de la fibra del láser que estaba usando, de un láser azul, de 300 micras, es muy pequeña para la cavidad o para el tamaño de la lesión. Entonces, mientras yo irradiaba la parte distal, pues la parte mesial seguía sangrando. Y cuando me venía a la parte mesial, la parte distal comenzaba a sangrar otra vez porque nunca hicimos el efecto terapéutico de la luz en el mismo momento. Entonces, nos ocurre usar una luz LED, que la luz LED es totalmente diferente a los láser, ¿verdad? Tiene la misma longitud de onda, tiene los mismos efectos, pero no es coherente. Pero sí puede hacer los efectos que hace un láser terapéutico según la longitud de onda. Y entonces cambiamos a la longitud de onda de un LED azul, el LED que tenemos para fotocurar, ¿verdad? Y lo aplicamos, vean cómo está sangrando ahí después de la extracción. Ponemos el láser azul, no hay respuesta, no hay mejoría, pero si ponemos la luz LED es más amplia, tiene un diámetro mucho mayor de casi 1 centímetro, y entonces abarcamos toda la lesión, y entonces a los 3 minutos tenemos la formación de un coágulo excelente, de un coágulo muy resistente, muy duro,
en el cual no va a haber problemas después de cicatrización, ni de dolor, ni de inflamación. Vean aquí, inmediatamente después de haber puesto la luz, lo limpio de la lesión y ya no hay sangrado. El paciente se va. Esto nos sirve a todos. Por ejemplo, hay gente que dice yo no tengo láser, pero pues tiene una luz de fotocurado. Cuando tengan un sangrado, cuando tengan ahí una lesión que quieran desinflamar, pueden usar un LED azul durante 1 minuto o minuto y medio para tener una buena respuesta. Vean el momento del sangrado y el momento después de la aplicación de la luz LED de 400 a 460. 460 nanómetros fue lo que pusimos y eso es lo que obtenemos después de la aplicación. Tenemos muy buena respuesta de cicatrización. Bueno, pero ya entramos entonces a que estamos usando luces del área visible y el área infrarroja. Necesitamos longitudes de onda de área visible y longitudes de onda del área infrarroja. Entonces los LED que son visibles los podemos usar en todo el área. En esta caso me vamos a salir de la boca, pero podemos usarlos en toda nuestra cara para tener efectos diferentes. Podemos usar la luz LED roja de 660 nanómetros con un láser un láser de diodos de 810 para tener tratamientos excelentes. ¿Por qué? Porque podemos manejar y entrar por medio de la fotobiomodulación a las células, a la parte principal de nuestras células. Podemos entrar y llegar a la membrana y llegar a la mitocondria. Cuando nosotros empezamos a estudiar en aquella época, hace el siglo pasado, entonces no sabíamos que existía más que la célula y un núcleo, pero después nos fuimos hasta más adentro de cada célula y encontramos que hay una mitocondria. Y esa mitocondria la desconocimos, al menos yo en particular, y lo confieso, hasta que me di cuenta de la maravilla que hacen la terapia de la luz, tanto en la membrana celular como en las mitocondrias. La mitocondria tiene la capacidad de crear el ATP, va a crear la adenosina trifosfática, que es la fuerza de la energía, es la vida. Eso ahí tiene un citocromo C oxidasa que es capaz de producir oxígeno, de producir una reacción fotoquímica en la cual mantiene la juventud de las células y su proceso. Aparecen las terapias de fotohemoterapia, que quiere decir que es la irradiación electromagnética con diferentes longitudes de onda a nuestras células en la sangre, en el torrente sanguíneo. Y de esa manera vamos a activar las células madre y vamos a activar todas las células de la sangre que las va a transportar a todo el organismo, creando un bienestar general. Hay muchos dispositivos, hay unos que son los láser, el ILIP que se llama, los láser, y tenemos relojes que hacen lo mismo, pero lo que hacen es mejorar nuestra capacidad celular, rejuvenecer las células a nivel intracelular. Entonces aparece lo que es la fotobiomodulación en nuestra práctica y entonces debemos de saber que las energías que producen los láser quirúrgicos tienen muchos efectos como el fototérmico, el fotoquímico, el fotomecánico y el fotoeléctrico. Pero ahora vamos a usar la fotobiomodulación, ¿verdad? En la que no va a tener un efecto térmico, pero sí va a tener un efecto fotoquímico, ¿verdad? En nuestras células. Y la terapia más nueva que podemos usar con las luces, ¿verdad? Es la fotobiomodulación del cerebro, donde a las neuronas de las células son células que tienen mitocondrias. Las neuronas, como cualquier célula de nuestro organismo, tienen mitocondrias. ¿Por qué estoy en esto? Porque todos tenemos el paciente estresado, el paciente temeroso, el paciente con angustia, con miedo,
con discapacidades, y entonces tenemos que ayudarlos porque a veces no podemos llevar un tratamiento odontológico correcto porque la condición física del paciente no nos lo permite. Entonces, si nosotros podemos estimular y cambiar las células de nuestro organismo, las neuronas también tienen mitocondria y se pueden regenerar. Estos estudios son de la NASA que muestran que las células de nuestro cuerpo van a reaccionar a la luz de baja intensidad con longitudes de onda cercanas al infrarrojo, y esto se llama fotobiomodulación. ¿Cuáles son las longitudes de onda cercanas al infrarrojo? Las cercanas al infrarrojo son los diodos de 810, porque está más cercana, ¿verdad? En el área más cercana, y las de visibles de 860. Si las combinamos, vamos a tener una fotobiomodulación en nuestro organismo, en cualquier parte. Es por eso que la láser terapia o el láser terapéutico tiene efectos muy buenos, por ejemplo, en problemas de ATE, de procesos inflamatorios en nuestra articulación, que no podemos moverla, que hay mucho dolor, que hay un trismus. Podemos usar un láser de baja potencia, una terapia de baja potencia, ¿verdad? Que sería un diodo con luz, con un área visible también de 660 y el diodo de 880. Bueno, ya sabemos que el ATP se va a generar en las mitocondrias y el ATP se considera como si fuera la energía, la gasolina que le va a dar a nuestras células para que funcionen. Y eso es muy importante. ¿Por qué tengo que saber? Lo que pasa con la energía que se transmite y se dispersa después del área de absorción de un láser, pues porque esa energía va a tener efectos analgésicos, antiinflamatorios y de bioestimulación en el área. Por ejemplo, si yo estoy eliminando una caries, ¿verdad? Estoy vaporizando o retirando una caries con un láser quirúrgico, la energía que se transmite, porque se llega a transmitir una cantidad de energía, va a crear un efecto en las células donde va a crear un efecto de analgesia. Es por eso que las cavidades hechas con un láser quirúrgico de erbium jack, erbium cromio, no molestan en un 95% de los casos, porque están creando una analgesia a nivel de la pulpa. Bueno, eso sucede en todas las células de nuestro cuerpo mientras tengan mitocondrias. La formación de las neuronas van a depender de un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico se lo vamos a dar precisamente con la energía lumínica, con las láser, y esos láser que ya les dije otra vez, es el diodo de 810 nanómetros. Esto nos va a crear un efecto de estimulación dentro del citoplasma C oxidasa de la mitocondria. Aquí vemos cómo en un niño con problemas de estrés, de atención, déficit de atención y nervioso, y no quiero ir a la escuela, en fin, todos estos niños, o incluso no quiero ir al odontólogo, con estas terapias el cuerpo se cura a sí mismo. La irradiación, que es una irradiación visible roja y una infrarroja invisible, que se ponen en diferentes puntos de nuestro cráneo y también por vía nasal y por vía irradiación venosa, como lo que estamos viendo en la mano. ¿Para qué sirve? ¿O qué efectos podemos tener en nuestros pacientes irradiando puntos específicos en la cabeza? Una irradiación de nuestro cerebro, iluminación del cerebro tenemos una mayor sensación de bienestar, una mejora de la circulación sanguínea, un incremento del óxido nítrico, va a aumentar la comunicación celular, la transmisión de energía intracelular, regula la presión arterial, regula el metabolismo, regula el sueño, trata el insomnio, aumenta la función cognitiva en los niños y bueno, y en todos, en los adultos, mejora los pensamientos que sean más agudos, más rápidos, el estado de ánimo, toda esa gente con depresión, mayor concentración, menos fatiga,
más motivación, más productividad y va a recuperar el equilibrio después de una enfermedad. O sea, esto es lo que produce los láser, la energía lumínica en todo nuestro organismo y que la podemos aplicar en todos nuestros pacientes para tener una mejor respuesta. Por ejemplo, en pacientes con Alzheimer o Parkinson se puede efectuar. Aquí vemos diferentes puntos por vía intranasal y diferentes puntos en nuestro cráneo en la que se puede irradiar. ¿Por qué esta luz? Dice, no entra, pues sí penetra. El láser de 810 nanómetros, el de diodos, es el que más penetración tiene porque no tiene buena absorción por el agua ni por la hemoglobina, entonces es más directo y va a estimular todas las bases del cerebro, la hipófisis, la pituitaria, para crear ese mejoramiento de la mitocondria en las neuronas. Aquí vemos cómo si irradiamos en toda esa área, aquí este dispositivo son varios al mismo tiempo. Si tenemos un dispositivo pequeño, pues nos tardaríamos mucho en hacer una terapia de este tipo, pero se puede hacer puntual. Pero podemos mejorar la memoria y la regulación hormonal en nuestros pacientes. ¿Qué pues pasa después de la exposición fotónica de un láser de longitud de onda cercana al infrarrojo? Va a haber un incremento de oxígeno reactivo, el redox, en las células neuronales, en la cual va a haber una conducción de las señales bioeléctricas al organismo y va a mejorar nuestro estado. Esto sucede en cualquier parte de nuestro organismo. Esto es por lo que yo digo que tenemos que tener nosotros muy buen conocimiento sobre qué sucede con la energía que se transmite y se traspasa en nuestro organismo al aplicar un láser. Si nosotros conocemos qué efectos podemos tener, como el de deshidratación y de coagulación de los tejidos, dónde lo puedo aplicar, dónde se puede aplicar, conocer cuándo tengo que usar un láser que coagule y vaporice y cuándo tengo que usar o cómo tengo que usar un láser que hace disrupción, ¿verdad? Y que para hacer disrupción necesita agua y si necesita agua no puede hacer una hemostasis del área, entonces tiene que eliminarse el agua. Estoy hablando de los láseres de erbium YAG y de erbium cromio, que es necesario para hacer cortes con coagulación, sin sangrado, tenemos que eliminar el agua para que tenga un efecto térmico. Pero si queremos cortar un tejido duro, tenemos que usar agua para que, ¿por qué? Porque el agua en estos láseres es el cromóforo y es el que va a hacer la disrupción. Bueno, asimismo sucede con la irradiación de las células, de cualquier célula, en este caso las neuronas de nuestro cerebro, para cambiar. Y eso es importante para nosotros, el que todos los profesionistas, todos los que usen un láser, conozcamos los efectos de la energía lumínica que pasan a través de los tejidos y cuáles son sus reacciones y sus propiedades. Esto lo logramos yendo a hay muchos cursos, hay muchos diplomados, hay mastership, hay maestrías, hay tantas cosas, hay congresos, que asistir a ellos nos hace que aprendamos, nos hace que mejoremos nuestra práctica y que tengamos lo mejor de la odontología actualmente, que es la luz dentro de nuestro consultorio. La odontología fotónica ya es una realidad y es derecho para todos, porque debemos de preocuparnos por el bienestar de nuestros pacientes y lo vamos a hacer cada día mejor, que los láser no sean elitistas. Aquí vemos cómo podemos llegar a diferentes puntos del cerebro, la forma de cómo aplicar el aparato. Aquí vemos una paciente con estrés, ¿verdad? Que se aplica el aparato. Dependiendo del caso, son varias citas cada tercer día, pero tenemos efectos y resultados excelentes. Se puede poner en niños, en jóvenes y en adultos, no tiene contraindicaciones y vale la pena hacerlo. Insisto en que tenemos que estudiar.
Tenemos nosotros, en lo que a mí me corresponde, en el Instituto de Tecnología Avanzada, tenemos maestría en odontología láser, el cual nos abarca todo lo que es la energía láser en nuestra práctica. Hay otros institutos, hay otras partes donde hay maestrías, hay masterships, hay certificaciones. Es muy importante estar certificado. La persona que use un láser tiene que tener una certificación para poder aplicarlo. La Secretaría de Salud en México nos pide que tengamos una certificación de 44 horas, de 40 horas, y nosotros damos una certificación de 44 horas. Es obligación tener una certificación, no un diplomado, sino una certificación para que las personas que lo usen sepan qué están usando, qué tienen en su mano. Y existen clases para mejorar nuestros conocimientos en todas las áreas, en endodoncia, en periodoncia, en implantología, en odontología infantil, en todas las áreas de la medicina se puede aplicar los láser. Y hay láser quirúrgicos y hay láser terapéuticos, eso lo logran con estas clases. Busquen, hay muchísima gente en diferentes países que está dando excelentes cursos y excelentes clases. Pero sobre todo, no se olviden que lo que mejor hacen los láser son amigos como ustedes. Eso es realmente lo que mejor hacen los láser, amigos. Muchísimas gracias por su atención y espero que esto haya tenido un contenido a favor de ustedes, que les guste, y bueno, y si no, entren en una realidad. Los láser ya son parte de nuestra práctica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Héctor Martínez, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán en máximo 48 horas reflejado en su cuenta. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 758. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Doctor Rivera, tiene abierto su micrófono. Bienvenido. Gracias. A ver, no veo la pregunta ni escucho. A ver. A su experiencia. A ver, ya lo escucho. Estoy oyendo bien esto, doctor. Vamos a pasar al área de preguntas y respuestas de su parte. Nos pregunta el doctor Uribe. Buenos días, doctor. Quisiera consultar el riesgo de desarrollar una y neoplasia tipo melanoma por eliminación de un tratamiento. Discúlpame, no te escuché, te escucho muy lejos. ¿Se entendió, doctor Arispe? No. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Ok, repito. A ver. Ok, ¿ahí me escucho mejor? Ahí te escucho mejor. Ok. El doctor Rodolfo Uribe nos pregunta, o le pregunta, doctor. Quisiera consultar riesgo de desarrollar una displasia o neoplasia tipo melanoma por eliminación o tratamiento. Bueno, ahí yo creo que se debe de usar o combinar los dos. O sea, podemos combinar esto que vimos como primero la deshidratación o la coagulación, el área forzada, ¿verdad? Para detener el efecto de la lesión y luego hacerlo quirúrgicamente. Pero no sé si es la respuesta correcta o si a eso se refiere. No, yo creo que él pregunta si hay riesgo de desarrollar algo por tratar alguna lesión con los láser. No, definitivamente no hay estudios en donde una lesión neoplásica no hay problema, se puede irradiar, pero por mayor seguridad todavía los estudios muestran muy buenos resultados, pero nosotros, al menos yo particularmente, lo estoy haciendo a través de aplicaciones de láser
a distancia, o sea, por vía ganglionar. Ok, muchas gracias, doctor. Otra pregunta, esta es de Carmen Ramírez Londoño. Y nos pregunta, yo creo que es pregunta más bien para Biolase. Me gustaría saber sobre los láser en Bogotá, Colombia, al menos estudio. ¿Dónde se pueden hacer en Colombia estudios? ¿Con quién están trabajando? Le vamos a pedir a la doctora, le voy a mandar por correo, ¿cómo se llama el distribuidor de Colombia? Están trabajando en Colombia en la parte de láseres de parte de la casa Biolase. ¿Ya? Sí, claro. Tengo también a la doctora Ayeli Consuelo Saldívar. Una pregunta, la luz azul que menciona para ayudar a firmar el coágulo, ¿es la lámpara de fotocurado habitual o alguna Sí, en específico? Y en caso de ser válido... Perdón, no te escuché. Es que es una respuesta. Déjeme terminar la pregunta. Preguntan si la luz azul para coagular es la lámpara de fotocurado y si es de acción colocarlo al terminar la exodoncia para que el paciente se retire mejor. Ok. El tiempo sí, la lámpara es la de fotocurado normal, ¿ok? Y el tiempo de aplicación es de 1 minuto y medio a 2. ¿Me escuchas? Sí. Ok. A ver, es que yo, a ver, el tiempo, se cortó un poco en la parte del tiempo. Ok, el tiempo es de 1 minuto a 2 y en casos de que tengan mucho sangrado es a 3 minutos. Ok, gracias, doctor. Le mandan saludos la doctora Silvia Argelia. También nos pregunta, ¿qué efectos secundarios provoca el uso del láser? Efectos secundarios no se conocen hasta ahorita, no tenemos, bueno, siempre hay que conocer y saber que no se debe de irradiar sobre áreas donde hay infección, sobre un absceso directamente, ¿verdad? Tenemos que hacer la aplicación a distancia, pero efectos secundarios, no hay ningún efecto secundario usando la longitud de onda correcta para lo que vamos a hacer, ¿verdad? Si estamos usando el láser, como en este caso la fotobiomodulación, que hay transmisión de la energía a través de los tejidos, entonces no hay ningún efecto secundario, al contrario, siempre va a haber un efecto positivo porque va a bioestimular, las células las va a regenerar, pero en una forma positiva. No va a haber, a las células neoplásicas no les hace nada. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos saludos de la doctora Carmen Ramírez Londoño. Le da las gracias y le da Gracias, doctora. Una gran, porque dice, excelente conferencia a nivel profesional, muchísimas gracias. Tenemos un comentario del doctor Jesús Ibarra. Dice, en los 90s, el ingeniero Fausto Leal descubrió el código isomérico de las glicoproteínas en base a la afección de la luz RGB que descubrió con el doctor Brinch en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos con efectos maravillosos para patologías como el cáncer, diabetes, etcétera, y en la odontología es una maravilla. Muchas gracias, doctor Martínez Arizpe, excelente plática, nos aclara el mito que hay sobre el uso de los láseres y nos amplía mucho sobre este tema. Muchas gracias por sus saludos. Y bueno, pues sí, esa es la realidad. La realidad es de que si conocemos nosotros las áreas del espectro electromagnético, donde todo lo que estamos usando para el tratamiento de nuestros pacientes no llega a estar en el área infrarroja, en el área invisible ultravioleta. O sea, el área ionizante es la que no debemos de usar, porque ahí sí tenemos problemas con los rayos X, los rayos gamma y la luz ultravioleta, pero no el tercio cercano a la porción visible. El tercio cercano a la porción visible también no produce ningún efecto, no es ionizante. Muchas gracias, doctor. Tenemos también saludos del doctor Raúl Mauricio
Ortega Almanza le da las gracias, excelente plática y también nos aclara mucho los mitos que hay del uso del láser en odontología. Gracias. Pues también saludos y de parte de la doctora Sara Carrera Cacho. Gracias. Saludos de la doctora María Pérez. Saludos de la doctora Yalán Chicotencal Porcayo. Y nos pregunta la doctora Marcela Columna Valverde. Doctor, para pacientes con osteoartritis o artritis, ¿qué efecto podemos esperar o tiene el láser? Un efecto excelente poniéndolo de manera puntual, de manera de contacto, sobre todo un láser que sea un láser infrarrojo, un diodo de 810, 840 o 90. Acuérdense que los diodos tienen un rango de longitud de onda desde el 800 hasta los 1000 nanómetros. Entonces, el que esté más cercano a la porción visible es el que va a tener mayor penetración y mejor efecto. En este caso sería el 810 y con eso van a tener respuestas muy buenas. Y si lo combinan con una luz roja, un láser visible de 660, van a tener efectos muy positivos. Ok. Doctor, la doctora Diana Lisbeth Rivera Hernández nos pide que repita, por favor, cómo usa el láser sobre los abscesos. ¿Cómo, perdón? Sobre las células cancerosas. ¿Cómo usa el láser sobre los abscesos y las células cancerosas? Bueno, sobre los abscesos no lo pongo, no lo aplico, lo uso. Sí, sobre los abscesos no lo ponemos directamente, lo ponemos a distancia siguiendo la cadena ganglionar del lado opuesto. Si la lesión la tiene del lado derecho, ¿verdad? La tiene en el lado derecho, yo voy a irradiar el lado izquierdo para que por vía de ganglionar se pase la energía. ¿Qué estamos haciendo? Lo que ahorita decía, estamos activando las células a nivel de la mitocondria para que se regenere todo el ATP y mejorar el sistema inmunológico del paciente. Es por eso que también mostré unas máscaras en las que ponemos en la cara, además del efecto de eliminación de arrugas y de mejora de la piel, va a irradiar todas las células que están pasando por las venas y arterias de la cara para crear un efecto de mejoría de nuestro sistema inmunológico y de esa manera el mismo organismo es el que ataca las células. Y cuando tenemos localizados un tumor o una lesión cancerosa, bueno, ahí ya se hacen, hay varios tratamientos en la que yo no lo hago, lo tiene que hacer un oncólogo, va a pintar la lesión, la va con un cromóforo y luego eso es a nivel quirúrgico y lo mete el láser por una fibra óptica que es selectiva a ese cromóforo que se pone y la acridina es la más usable y la que se usa más en esos casos y destruye el tumor de esa manera. Bueno, doctor, creo que son todas las preguntas. De nuevo, agradezco muchísimo su participación. Agradecemos a las empresas que hacen posible esto, a Dentadec. Claro. Agradecemos mucho a Bioleis, agradecemos mucho al Instituto de Tecnología Avanzado y sobre todo usted por su gran participación. Gracias, Diana, por compartirnos tu espacio. Gracias. Inteligencia Dental. No sé si quieras terminar con algo. Pues sí, dar las gracias a todos ustedes que hacen posible estas transmisiones para seguir con esta educación continua que nos sirve a todos definitivamente. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Muchísimas gracias, doctor Héctor Martínez Arizpe, por esta interesante conferencia. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentadec, quienes patrocinaron esta conferencia. Gracias, doctor. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Monterrey. Agradecemos a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual
para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.